présence de José María Garel est intéressante parce qu'il va nous donner un point de vue international différent de la France sur l'enseignement supérieur. Il est à la fois catalan, donc une région autonome d'Espagne, donc avec un point de vue particulier, dans une université qui est une université aussi privée. Il est aussi en Espagne, donc qui est aussi un autre pays avec une autre organisation d'enseignement supérieur. Et puis, il a aussi un certain nombre de fonctions, comme vous avez pu le voir dans la petite note biographique. Hein. Il est membre de la conférence des présidents d'universités espagnoles, où il siège comme membre permanent depuis pas mal de temps. Et il est aussi membre de l'EUA. Il a intégré le board de l'EUA en avril dernier, mais avant ça, il était aussi représentant de la CRUE, je crois, à l'UA. Donc il occupe aujourd'hui différentes fonctions et dans les différentes zones géographiques qui sont assez intéressantes. Et donc il va aussi pouvoir nous parler de l'internationalisation. Alors je ne vois pas, moi, le titre de la présentation, mais j'ai vu National Context that Shape Opportunities. C'était ça, on va lui laisser la parole. Il m'a dit pour 20-30 minutes, et donc on aura le temps des questions après. Donc pour une présentation orale en espagnol, doucement, voilà, et des diapositives en anglais. Voilà. C'est à vous. Merci beaucoup. Excuse me. Perdonen, apologize. Si tu parles doucement le français, je le peux comprendre un peu, mais doucement. Si prefieren en español, pues lo hago en español. Si hay algún tema en inglés, pues lo puedo contestar en inglés. De hecho, me lo había preparado en inglés, pero si es más fácil en español, pues lo vamos a hacer. En primer lugar, me gustaría agradecer a la CPU por la invitación, muy especialmente a mi amigo Mohamed Tamara. No sé dónde está Mohamed. Hemos estado viviendo distintas aventuras y cuando me escribió para pedirme que estuviera hoy aquí, pues le dije, por supuesto, sí, estaré aquí. No me detalló exactamente el contenido de la charla, con lo cual he estado pensando yo qué es lo que más les puede interesar. De hecho, haré una presentación un poco provocativa, intentando hablar de the national context that shapes opportunities. Y usaré esencialmente dos informes, dos estudios de la EUA, de la European University Association, para intentar analizar dos cosas completamente distintas. Una es la autonomía universitaria, el nivel de autonomía que tenemos las universidades en los distintos países. Y en segundo lugar, cómo ha evolucionado la financiación pública de las universidades en general, pero muy especialmente de las universidades públicas, durante más o menos la última década. Observen ustedes que cuando estamos intentando afrontar un nuevo reto, como es la internacionalización, de hecho, yo considero, estoy aquí con mi vicerrector de Relaciones Internacionales, Carlo Galucci, gracias Carlo por estar hoy aquí con nosotros. Nosotros consideramos que la internacionalización es una realidad. Les voy a mostrar algunos datos de mi universidad para ver que realmente está impactando profundamente en nuestra propia organización. Con lo cual, si se trata de una realidad a la cual debemos hacer frente, tenemos la opción de verlo como una clara oportunidad. Evidentemente, también es un challenge, con lo cual debemos intentar dar respuesta a esto. ¿Y qué instrumentos tenemos para dar respuesta a esto? Pues muy probablemente nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestra estrategia, pero en cualquier caso, el contexto nacional, el contexto regional, por supuesto el contexto social, económico, geopolítico, etcétera, etcétera, nos va a afectar, pero hay al menos dos elementos claves que son los que decía al principio. El nivel de autonomía que las universidades tenemos al estar en un país, en una región concreta, y el nivel de financiación que tenemos en términos generales. Este será un poco el resumen y el planteamiento de mi presentación y es por esto que lo he titulado National Context that Shape Opportunities in General. El índice que seguiré, los dos primeros puntos, es una pequeñísima presentación de mi universidad, la Universidad Ramon Llull. Luego me centraré en algunos de los indicadores que hemos estado observando, que nos han hecho ver la realidad de que estamos ante un hecho completamente que impacta en nuestra organización.
Luego, algo creo que es muy elemental, que es la internacionalización de las instituciones de educación superior. Es una tendencia global, es una oportunidad, pero a su vez es un reto que tenemos que atender. Y luego ya entraré un poquito más en detalle en lo que les decía, que son las... No he sido yo, ¿eh? Okay. Los últimos puntos, que son precisamente presentar los estudios concretos tanto de la Asociación Europea de Universidades. Miren, mi universidad es relativamente joven, fue creada en el año 1990, reconocida por el Parlamento de Cataluña en 1991. Suelo decir que es una universidad de tamaño mediano, generalista. Desde un punto de vista legal es una universidad privada sin ánimo de lucro que organizativamente es muy peculiar porque reunió de modo federal a instituciones de educación superior que existían previamente a la creación de la universidad. De hecho, aquí pueden ver las instituciones de educación superior que se juntaron al crear nuestra universidad. Todas mantuvieron su estatus legal, es decir, que siguen existiendo. Lo que pasa es que están trabajando dentro del marco común de la Universidad Ramon Llull. Muy probablemente ustedes van a conocer nombres como son el Instituto Químico de Sarriá, ICOES, Blanquerna, La Salle, o muy probablemente ESADE, que es la institución que tiene un porcentaje de internacionalización mucho más grande, ¿no? A nivel de oferta formativa, pues estamos ofreciendo algo más de un centenar de títulos oficiales repartidos entre Bachelor Degree, Master Degree y Doctorates. Y desde un punto de vista del número de estudiantes de la comunidad en términos generales, pues el pasado curso académico prácticamente rozábamos los 20.000 estudiantes, distribuidos más o menos como ustedes pueden ver aquí. El personal académico, tanto investigadores como profesores, estaba sobre los 1.300 y el personal administrativo sobre las 800 personas. Con lo cual, si lo comparamos con nuestro entorno, muy concretamente con el entorno de Cataluña, se trata de una universidad mediana, a veces comparable con la Universidad Pompeu Fabra, que antes se ha hablado, de la Universidad Rovira y Virgili, universidades un poco de este tamaño, ¿no? Por supuesto, hacemos labor investigadora con todo el esfuerzo del mundo y con todo el esfuerzo que podemos. Y si ya nos centramos en lo que serían algunas cifras de internacionalización, me gustaría que mirasen un poco esta gráfica. Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes internacionales de nuestra universidad y muy especialmente la evolución que ha tenido durante los últimos años. Es decir, si en el curso 2013-2014 el porcentaje de estudiantes internacionales estaba sobre el 11%, el curso 17-18 el porcentaje estaba en el 18%. La cifra concretamente del curso anterior no la tenemos consolidada, pero ha subido, con lo cual yo creo que podríamos decir que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de la universidad es internacional, procede de fuera de España, ¿no? Con lo cual ustedes pueden imaginar cuál es el impacto que esto tiene en una organización, muy concretamente la propia transformación de la cultura institucional, ¿no? Este 18% representaba 3.500 estudiantes regulares, es decir, estudiantes que cursaban un título entero, un máster, un bachelor degree, etc. Procedían de 114 nacionalidades distintas, es decir, no todos eran de Portugal o de Francia, sino que en realidad estaban distribuidos por todo el mundo. Estudiantes a los cuales hay que añadir los incoming y los outgoing de movilidad. En incoming teníamos alrededor de 1.300, ¿no? Con lo cual, cuando uno observa estas cifras se da cuenta que a nivel de estudiantes tenemos una universidad que está profundamente impactada por lo que es un proceso de transformación internacional. Si analizamos más o menos la procedencia de nuestros estudiantes internacionales, lógicamente el grueso proceden de Europa, Francia encabeza la lista, Italia, Alemania, pero luego también hay de bastantes otras partes del mundo, ¿no? Un 4%, por ejemplo, de estudiantes de Estados Unidos, pues en realidad tiene un impacto importante, ¿no? Me pararé un poquito en detalle en esto. Si solamente estamos analizando... No se ve bien, estos son porcentajes, ¿vale? Si analizamos cuál es el porcentaje de estudiantes internacionales de nuestra universidad comparada con el sistema universitario español en su conjunto,
Y si luego lo comparamos con el sistema universitario de Cataluña, Sebastián antes ha dicho que dentro de España hay como dos regiones que tienen una respuesta y una realidad muy distinta a lo que son los procesos de internacionalización. Una, obviamente, es Cataluña. Aquí lo pueden ver de un modo muy claro. Si nosotros teníamos un promedio de 16% de estudiantes en títulos oficiales, aquí he cambiado el porcentaje porque el otro era totales, estos son solamente en estudios oficiales, para poderlo comparar con las cifras públicas y oficiales de tanto del sistema español como del sistema catalán. Observen la diferencia entre un 16% a nivel de nuestra universidad a un 8% en el sistema español, por lo tanto es el doble, y un 12% a nivel de lo que es el sistema universitario de Cataluña, un poquito a medio camino entre una cosa y la otra, ¿no? Esto muy probablemente describe una realidad que es distinta. Luego en la parte derecha tienen las cifras de porcentaje si lo analizamos en estudiantes undergraduate, master students y PhD students, que lógicamente son también realidades muy distintas, ¿no? El patrón de diferencia entre lo que sería el sistema universitario de Cataluña y el sistema universitario español, pues se va repitiendo de un modo u otro, ¿no? Donde hay una cierta variabilidad, también es normal, es a nivel de estudiantes de doctorado, en PhD students, lo cual también describe pues, una realidad a veces distinta de lo que sería lo que es la labor investigadora, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que observe estas cifras se da cuenta que la internacionalización ha llegado, es un hecho, es obvio y evidentemente es una tendencia a la cual tenemos que hacer frente, ¿no? Decía que es un global trend, es evidente de que es una tendencia absolutamente global, ¿no? Pero a veces miramos este problema, digamos, con algunos indicadores que no son del todo ciertos. Sebastián, de hecho, antes nos decía pues, que la internacionalización es todo un proceso, que es un cambio de cultura, que hay un montón de indicadores que lo pueden medir, ¿no? Y aquí yo lo que les decía es que la internacionalización no solamente se trata de recibir o de enviar estudiantes procedentes de otras áreas geográficas, incluso no solamente se trata de analizar cuál es el porcentaje de personal que trabaja en la universidad, tanto a nivel académico como no académico. Tampoco es solamente la observación de los acuerdos internacionales que una universidad pueda tener, ni tampoco el global de lo que serían las colaboraciones académicas que una universidad tiene. Es, de hecho, un cambio cultural, es una cultura institucional y creemos firmemente de que se trata del futuro de la educación superior y de la ciencia en términos generales. De hecho, observen de que si uno lo mira con suficiente amplitud, se da cuenta que el hecho de ofrecer a nuestros estudiantes un entorno internacional, una cultura internacional, muy probablemente es uno de los elementos clave para ofrecer a nuestros estudiantes el mejor entorno de formación para el futuro. Porque, de hecho, el futuro es de un único mundo. Ahora, hace un rato, hemos estado hablando de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta. Es un único mundo con una única humanidad y con lo cual, en un mundo globalizado, muy probablemente es una apuesta que las universidades debemos hacer. Con lo cual, decía, ofrecer la mejor preparación para el futuro de nuestros estudiantes es, lógicamente, una necesidad, pero también es una obligación. Pero cuando miramos la internacionalización un poquito de cerca, se trata también de una competición, de una dura competición, porque en el momento en el cual hay estudiantes que van de un lugar a otro, que están no solamente considerando la posibilidad de estudiar en sus universidades locales, sino que están analizando la posibilidad de estudiar en otras universidades del mundo, las universidades entramos en una competición para la atracción de talento. Talento de estudiantes, talento de profesores, talento de personal no académico, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que en las ciudades, las regiones, los países donde consigan más esta atracción, se van a convertir de un modo u otro en hubs internacionales de educación superior y de ciencia. De hecho, ya existen algunos de estos en el mundo, ¿no? Con lo cual, estamos ante una profunda competición y no creo que todas las universidades tengamos exactamente las mismas herramientas, ¿no? Con lo cual, es una oportunidad,
de la cual deberíamos intentar aprovechar, pero a su vez es un claro challenge, un claro reto a vencer, ¿no? Me centraré, para no alargarme mucho, esencialmente en lo que les decía al principio. Dos claves, dos vectores, que son la autonomía universitaria y la financiación, e incluso solamente hablando de lo que sería atracción de talento, internacional. Solamente esto podríamos observarlo desde otros puntos de vista, pero yo creo que más o menos esto nos va a dar algunas claves y algún mensaje, yo creo, provocativo, ¿no? Lo que les decía al principio, ¿no? Si dejamos al lado lo que es normal en toda universidad, que es que tenga su propia visión, tenga su propia estrategia, tenga su propia voluntad de ser una universidad más de ámbito local o ser una universidad más de ámbito internacional, si dejamos de lado todo esto y solamente nos concentramos en las universidades que sí, que han hecho la reflexión y que quieren dar el salto para convertirse en universidades internacionales, yo creo que debemos observar su entorno local. Una universidad existe, tiene su sede en un entorno local y, como les decía al principio, tiene todo un contexto social, económico, geopolítico, en términos generales, que lógicamente le influye de un modo muy directo, ¿no? Pero, aparte de esto, hay una legislación que se debe aplicar. En el caso, por ejemplo, de España, hay una legislación de todo el Estado español, pero luego hay una legislación más específica de cada una de las regiones, que lógicamente cumple con la legislación general, pero que de hecho está limitando, está condicionando cuál es la posibilidad de que las universidades tenemos, pues, de hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego, cuando quieres desarrollar un plan estratégico, lo que necesitas son recursos. Para no analizar universidad a universidad, para intentar abrir el foco, abrir el campo y observarlo todo a nivel europeo, he utilizado, como decía al principio, dos reports de la EUA, de la Asociación Europea de Universidades, que son el resultado de dos trabajos que se han ido haciendo durante muchísimos años, que se están actualizando, no anualmente, pero sí que se están actualizando con una cierta frecuencia, que muy probablemente ustedes los conocen, pero que les invito, si no, pues a tener una lectura detallada muy especialmente de su país, de Francia, comparado con otros lugares, ¿no? Como les decía, uno es todo lo relativo a la scorecard de la University Autonomy in Europe y el otro es el Public Funding Observatory. Voy a empezar por el tema de la financiación, del funding, ¿no? Miren, el Public Funding Observatory de la EUA se centra únicamente en financiación pública de universidades públicas, pero como que se trata del grueso de nuestra actividad, muy probablemente nos va a dar una descripción bastante general de la realidad, ¿no? El objetivo esencial fue, y ya hace prácticamente una década, es observar cuál ha sido la evolución de esta financiación pública justo después de la crisis. Es decir, empezó exactamente más o menos en el año 2008 y entonces se han estado analizando cómo han ido evolucionando estas cifras país a país. Y para poderlo comparar, lo que se ha hecho es corregirlo por la inflación, con lo cual, cuando veamos un cierto porcentaje, es porcentaje neto de aumento o de disminución de la financiación pública. Lógicamente, también se han tenido presente pues, cuál es el porcentaje del GDP que se está dedicando a educación superior, también se analiza la evolución del número de estudiantes, se analiza la evolución del personal académico y del personal no académico. Yo creo que da una cierta descripción, luego lo verán con las fichas que he incluido, cómo realmente pues, lo describen a un país, describen al menos una cierta realidad de un país. Muy probablemente le faltan cosas a este estudio del tipo, vamos a intentar detallar cuáles los recursos netos por unidad, sea por estudiante, es decir, funding per cápita o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero bueno, nos da una cierta idea de conjunto. Clasifica los sistemas universitarios, que en este caso son esencialmente países, a pesar de que en algunos casos sí que entra a nivel de regiones, en esto que pueden ver en la pantalla, ¿no? Los frontrunners, los systems in recovery, que solamente hay uno, los system in transition, que solamente hay uno, los growing system under pressure, los declining system under pressure, system in danger, y después hay todo el special case de UK, como que en el momento en el cual se estipula el tema de los préstamos a estudiantes, pues
automáticamente cambia un poco todo, ¿no? Yo creo que podríamos centrar la atención en los frontrunner, en los growing system under pressure y los declining system under pressure, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esta clasificación? Esencialmente observando la razón que he puesto aquí, que es el crecimiento en la financiación, que puede ser crecimiento o decrecimiento, el crecimiento o no en estudiantes y luego la relación existente entre este crecimiento. Es decir, si un sistema universitario, si un país ha crecido en financiación y a su vez ha crecido en estudiantes, pues este sistema puede estar literalmente en peligro o no, en función de la relación que exista entre este crecimiento. Lo que uno espera es que los recursos crezcan al menos proporcionalmente al crecimiento, en este caso, de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas frontrunner según este estudio, ¿no? Pues aquellos en los cuales han crecido el número de estudiantes y han crecido en financiación, pero la financiación ha crecido más que los estudiantes. Luego les voy a poner alguna ficha para mostrarlo. Ejemplos claros son Sweden, Norway, Luxemburgo, algunos otros, ¿vale? Me salto algunos, voy directamente. Growing system under pressure. Ha crecido la financiación, han crecido los estudiantes, pero la relación de crecimiento de estudiantes es superior al crecimiento de lo que sería la financiación. En este caso, y según el estudio, aquí está Francia. Declining system under pressure, pues es un sistema en el cual tanto la financiación como los estudiantes han decrecido, han disminuido, sin embargo ha disminuido más el nivel de financiación que el nivel de estudiantes, con lo cual el funding per cápita es menor a fecha de hoy de lo que era en el año 2008. En este caso, en este grupo, en este clúster, está España. Estas son las razones, ahora les voy a mostrar algunas fichas muy concretas de algunos de ellos, ¿no? Suecia, Portugal, me voy a mover un momento, observan solamente... ¿Tal cual? Sí, vale, gracias. Observan solamente esta gráfica de aquí, está referenciada a 0 en el 2008, con lo cual todo lo que está por encima del 0 es crecimiento neto. Todo lo que esté por debajo es decrecimiento, ¿no? Aquí ven a Suecia, que es uno de los frontrunners. Aquí es Portugal, que es un sistema que se está recuperando, System in Recovery. Observen que la crisis tuvo este impacto, ¿no? Luego pueden ver el porcentaje del GDP, aquí pueden ver el crecimiento o no del academic staff, non-academic staff y los estudiantes, ¿no? Con lo cual ya ven claramente que Suecia, en este caso concreto, pues ha crecido un poco en estudiantes, ha crecido su personal académico, ha crecido su personal de administración y su financiación ha crecido un 22% neto, ¿sí? Portugal, bueno, exactamente lo mismo, ha habido un cierto crecimiento de estudiantes y ha habido un crecimiento acumulado, es decir, a fecha de hoy, del 9% de la inversión pública, ¿no? Bueno, quédense un poquito con esta imagen, ahora les voy a poner Francia y España. Francia, y ustedes lo podrán corroborar, esto es according to the report, ¿sí? Es decir, no sé hasta qué punto es exactamente cierto, ¿vale? Pero esta ha sido la evolución desde el año 2008, es decir, según el informe, las universidades, la financiación pública de las universidades públicas francesas es un 5% superior ahora que una década antes, han crecido aproximadamente un 14% de estudiantes, ¿no? Con lo cual es evidente que es un sistema que está creciendo, pero a su vez es un sistema que está bajo presión por el mero hecho de que este crecimiento es mayor que esto de aquí, ¿no? Con lo cual los recursos per cápita son un poco menores. Y esto es España, yo creo que todo está en rojo. Desgraciadamente todo está en rojo. Esta es la curva de la financiación, un desastre, ¿sí? Esta es lo que ha ocurrido con el personal académico, con el personal no académico y con los estudiantes, ¿sí? Y si miran un poquito el tema del GDP, pues bueno, a peor, ¿vale? Con lo cual es lógico que se clasifique este sistema como un sistema declining y, lógicamente, bajo presión. Más presión ahora de la que existía antes. Y finalmente, dos casos, lo digo para que también lo tengan un poquito en cuenta. Ireland, esta ha sido la evolución y este ha sido el crecimiento de estudiantes, con lo cual es evidente que es un sistema que está en peligro porque tiene muchos más estudiantes con muchísima menos financiación. En el caso de UK, el estudio contempla tanto England, Scotland, Wales, etcétera, ¿vale?
Aquí he cogido el tema de UK England y si observan la línea verde, total funding, ¿sí? Esto es 0, ¿sí? Es ligeramente superior. Con lo cual podríamos decir que en el caso de UK England el crecimiento en la financiación ha crecido un poco, ¿sí? Y lo que serían los estudiantes también han crecido un poco. Lógicamente, si solamente se analizan las transferencias directas públicas a las universidades públicas, pues esto ha decrecido un montón, ¿vale? Pero hay que analizar un poquito la financiación global, ¿vale? Con lo cual, primera conclusión evidente, ¿sí? Una misma universidad ubicada en un sistema universitario o en otro con una evolución diferente de lo que podría ser el funding per cápita tendrá distintas herramientas para hacer frente a estos nuevos retos, incluidos, lógicamente, la internacionalización, ¿no? Así pues, en función del país en el cual esté la universidad, no va a competir exactamente igual ante este reto global, a nivel de financiación. Intento acelerar un poco más, ¿vale? ¿Qué pasa a nivel de autonomía? El UA University Autonomy Scorecard es una herramienta bastante compleja de analizar, porque de hecho lo que está haciendo es intentar analizar cuál es el nivel de autonomía de una universidad en función de la legislación de su país. Y es evidente que se concentra en lo que sería el nivel de autonomía que tienen las universidades públicas. Las universidades no públicas, cumpliendo la misma legislación, suelen tener un poco más de autonomía. Tampoco no mucha más, pero un poco más, porque de hecho una cosa es la teoría, la otra es la práctica, que es todo un marco común, que si una universidad se comporta distinta de otra, pues será un outsider, ¿no? Con lo cual, más o menos es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, lo que se analiza son 4 dimensiones: la dimensión organizacional, la financial autonomy, staffing autonomy and academic autonomy. Se analizan estas 4 dimensiones con bastantes indicadores que lógicamente son muy subjetivos y al final lo que hacen es una lista. Yo no me quedo nunca con la lista concreta, lo que sí que me gusta quedarme es con los clústeres. Es decir, si este sistema tiene un alto nivel de autonomía o es bajo, o es medio alto o es medio bajo, como luego van a ver, ¿no? Las dimensiones son estas, los ítems son estos, y no los voy a leer todos, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero muy probablemente si los leen se darán cuenta de que todos los que aquí se han incluido tienen una afectación directa en el nivel de autonomía de una universidad. Podríamos incluir otros. Hay otros que seguramente son igual de interesantes, ¿no? Pero vamos a poner un caso concreto, ¿no? La ability to decide on salaries, por ejemplo. Bueno, pues será algo realmente decisivo con la atracción de profesorado internacional, ¿no? O la ability to choose the language of instruction, ¿sí? O, por ejemplo, la ability to introduce programs. Por ejemplo, en España estamos más de 2 años y medio desde que la universidad tiene la iniciativa de crear un nuevo programa hasta que podemos crearlo. 2 años y medio, ¿no? O, por ejemplo, la capacidad de seleccionar estudiantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, son todo indicadores que de un modo u otro pueden afectar. Para simplificar, lo que he hecho es subrayar los indicadores que desde mi punto de vista inciden más directamente en lo que sería la internacionalización de las universidades. Podemos discrepar, es decir, yo de hecho los incluiría todos, pero en cualquier caso estos seguramente sí, con lo que me van a permitir de que esencialmente el foco está en las 2 últimas dimensiones, es decir, la autonomía a nivel de staff y la autonomía académica en términos generales, ¿no? Con lo cual voy a centrar un poco el análisis en estas 2 dimensiones y no en las 2 primeras que lógicamente también tienen su nivel de afectación, ¿vale? Vale, veamos la primera, Staffing Autonomy, y cuál es el resultado del informe, ¿no? Bueno, pueden ver un mapa de colores, ¿sí? O pueden concentrarse en la propia tabla, ¿no? Los clústeres son los países, los sistemas que tienen un alto nivel de autonomía a nivel de staff, es decir, que están dando a sus universidades un nivel de autonomía alto, lo que serían los sistemas medium high, medium low y low,
¿sí? No se fijen mucho en el porcentaje concreto, fíjense un poquito en la clasificación general. He subrayado, highlight tanto Spain como France en general para que más o menos se sitúen, ¿no? Según el informe, pues literalmente estamos en la franja media, ¿sí? En función de cómo lo veamos, un poco alta, un poco baja, ¿no? Pero es obvio que tenemos un nivel de autonomía muy inferior al que pueden tener países como estos, ¿sí? Pueden tomar más decisiones que los que nuestras universidades pueden tomar, ¿no? ¿Y qué pasa con la otra dimensión, la dimensión de la autonomía académica? Pues, bueno, más o menos es esto que ven aquí, ¿no? Nuestros dos países pues vuelven a estar en una franja mediana alta, mediana baja. Bueno, tampoco importa muy concretamente el tema, lo que sí es que no estamos, nuestra legislación no nos da una autonomía para estar en los países que dan a sus universidades la capacidad de tomar más decisiones en este entorno académico. Con lo cual, y prácticamente he copiado el slide anterior, ¿no? Es la misma universidad, en un mismo lugar, con las mismas ideas, tendrá un contexto diferente que le va a permitir hacer frente a la internacionalización mejor o peor. Y en este caso concreto estamos hablando de países. Es decir, habrá países que estarán dando a sus universidades unos instrumentos que les van a permitir pues, competir, en este caso concreto, si quieren también colaborar de un modo mucho más eficaz que otros, ¿no? Vale, conclusiones o some open questions o cuestiones provocativas o como quieran llamarle, ¿no? Me he permitido la libertad de juntarlo. Es decir, lo que he puesto aquí es la evolución de la financiación, la evolución de los estudiantes y aquí el clúster tanto a nivel de la autonomía de staff como de autonomía académica. Y he puesto algunos países para comparar. He puesto Francia, he puesto España, he puesto Suecia, Luxemburgo, Portugal, Italia, UK, England, pero bueno, déjenlo un poquito al margen, ¿no? Déjenme empezar por Suecia. Luxemburgo es un caso muy especial porque de hecho es una sola universidad. Ser internacional cuando puedes tener estudiantes que proceden de 30 kilómetros de distancia es muy distinto que una universidad, por ejemplo, pues de Madrid, que un estudiante internacional pues viene de muy lejos, ¿no? Pero sí que lo he puesto para que miren algunas cifras, pero centrémonos, por ejemplo, en Sweden, ¿no? Han crecido, como les enseñaba antes, un 22% en financiación neta, un poquito en estudiantes y tienen un nivel de autonomía de staff altísimo y medio alto a nivel académico. Bueno, pues una universidad de Sweden puede lógicamente reaccionar, si quiere, más y mejor que otras ante este reto de la internacionalización, ¿no? Miren Italia, y luego voy a Francia, España, miren Italia, pues ha bajado un 17% su financiación, un 9% de estudiantes y en referencia a su autonomía es el medium-low en ambos casos. Lógicamente las universidades italianas no podrán reaccionar como igual quisieran reaccionar ante este nuevo reto. Y por lo que hace referencia a Francia, les dejo que ustedes mismos tomen sus conclusiones. Yo la conclusión a nivel de España es evidente, es decir, una universidad, en este caso pública, española, ha perdido financiación neta de manera muy importante, ha perdido personal de manera muy importante, el número de estudiantes es más o menos igual, una bajada de un 3% no es muy significativa, y a su vez no puede tomar las decisiones que debería tomar para hacer frente no solamente a todo esto, sino al reto de la internacionalización, ¿no? Con lo cual es relativamente evidente de que en un mismo país pues existen realidades regionales muy distintas cuando uno hace frente a la propia internacionalización. A veces es cultura, ¿no? A veces es apoyo del gobierno regional, etcétera, etcétera, pero la legislación en términos generales, la evolución general de España, pues ciertamente no es lo mejor que las universidades españolas deseamos y necesitamos para hacer frente a este nuevo reto. Por lo que hace referencia a Francia, pues ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones, lo conocen muchísimo mejor que yo, si disponen o no de los instrumentos, a pesar de tener pues todas las ideas, ¿no? Dos finales, en mi opinión. El contexto nacional tiene una profundísima
influencia en las oportunidades que las distintas instituciones de educación superior, universidades, tenemos para hacer frente a este reto global, muy profundas, ¿vale? Con lo cual significa que Europa tiene realidades que son completamente distintas, que de un modo u otro ya lo han estado provocando, pero lo que van a provocar, yo creo que van a profundizar en esta realidad, que es causar una competencia intraeuropea y, lógicamente, van a aumentar lo que serían las diferencias entre los sistemas de educación superior de los distintos países. En un momento en el cual deberíamos ver Europa como una región pequeña del mundo, que en esto y en muchas otras cosas está compitiendo con otras regiones del mundo, no sé si lo más oportuno es no entender Europa como un todo, a la que atomizamos, a la que dejamos que las distintas políticas sean muy distintas por cada uno de los países, pues estamos perdiendo capacidades. Igual una universidad reúne personas, proyectos, visiones que son muy buenas en un contexto nacional que no ayuda y en ausencia de un contexto europeo que lo promueva, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, una reflexión pan-europea, por decirlo así, es absolutamente necesaria. Y lo que debería hacer, no solamente reflexionar sobre el tema, sino promover políticas que consigan equilibrar, balance, lo que serían tanto el papel de las universidades más sociales, más regionales, con el papel de las universidades que quieren competir en la esfera internacional o, finalmente, global, ¿no? Porque si no, esto de convertir Europa o partes de Europa en un hub de educación superior y de ciencia, pues va a ser absolutamente complicado, ¿no? Lo habrá, evidentemente lo habrá, pero no será del todo eficiente, ¿no? Fíjense que, y es evidente, ¿no?, una región con universidades, con un sistema de ciencia, de tecnología, genera unos ecosistemas de innovación que afectan directamente en la economía, ¿no? Y esto tenemos que cuidarlo, ¿no? Con lo cual, me permito sugerir que un ajuste fino entre lo que serían las políticas a nivel europeas y las políticas nacionales es absolutamente necesario, ¿no? Alguno puede pensar que hemos avanzado mucho en lo que sería la European Higher Education Area o la European Research Area, y por supuesto hemos avanzado mucho. ¿Hemos avanzado suficiente? Pues la verdad yo creo que no. Y es evidente que hemos avanzado muy poco en intentar entender el sistema universitario europeo como un sistema universitario único. Es evidente que esto viene después de esto, pero en cualquier caso estamos avanzando muy poco en este sentido, ¿no? Déjenme, antes de acabar, un poco a nivel del rol que creo que jugamos las National Rectors Conference, las conferencias de rectores, de presidentes de cada uno de los países, ¿no? Yo creo que hay muchos stakeholders que pueden intentar hacer push en esta dirección, pero las conferencias de presidentes, las asociaciones de universidades en términos generales, con lo cual CPU, los amigos de la German Rectors Conference, los amigos de CRUE, la Asociación Europea de Universidades, UA en general, yo creo que tenemos mucho que hacer y mucho que decir en este sentido. Hacer el correcto push a la clase política, policy makers in general, que esto es una pura necesidad, que nos están poniendo a competir en ciertos lugares con condiciones absolutamente distintas y con lo cual el resultado más o menos es previsible. Esto va a generar otra vez una Europa a distintas velocidades, otra vez. Con lo cual tenemos un rol, presidente, importante, yo creo, desde las distintas conferencias de presidentes y de rectores y también a nivel europeo, a través de la Asociación Europea de Universidades, de intentar hacer evidente esta realidad, de intentar explicar que las universidades en términos generales queremos hacer frente a la internacionalización, pero que nos tienen que dar los mecanismos necesarios para poderlo hacer. La iniciativa de las European Universities, muy apoyada, muy, yo creo, casi diseñada desde CPU, si me lo permitís, ¿no? Es una excelente iniciativa. Hay que intentar
cambiar un poquito de chip y pasar del sistema de competencia entre universidades al sistema de colaboración entre universidades, ¿no? Es evidente, y esto lo estuvimos discutiendo tanto con Gilles como con Luc, de que el programa de las European Universities no debería ser otro programa de excelencia, another excellence program for European Universities. Tendría que ser algo con un claro equilibrio, balance, con las políticas regionales y nacionales que complementen. Por esto hablo del fine-tuning entre las políticas paneuropeas y las políticas nacionales y regionales. Bueno, he querido solamente compartir una preocupación, compartir unos datos, una visión un poco distinta que he querido que sea un poco provocativa. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a ti, María Josep. Sigo en espagnol, pero je veux aussi remercier la salle pour l'effort d'écoute en espagnol, qui n'a peut-être pas été évident pour tout le monde. J'espère que l'essence même de ton propos a été quand même saisie par la grande majorité de l'Assemblée. Avant peut-être de donner la parole alors directement à la salle ou indirectement, puisque vous avez la possibilité de poser des questions à travers le système tablette. Je voulais peut-être, quería volver quizás a hablar de un elemento para que realmente quede muy claro para nosotros que tenemos un sistema bastante distinto aquí en Francia respecto a tu universidad y al sistema español, entre el sistema autonómico y el sistema nacional en España, ¿no? Entonces, tú diriges una universidad privada. Cuando hablas de la financiación, ¿te refieres a una financiación pública? Entonces, nos faltaría quizás entender la parte de financiación privada, si es que la hay como ejemplo tu universidad, pero puedes contestar de una manera más amplia. Y dentro de lo que es la financiación pública, quizás un comentario sobre, por ejemplo, el porcentaje de financiación del Ministerio de Educación y lo que pasa a nivel de las regiones, como decías antes. Para completar la pregunta, a lo mejor si hay una relación entre esta pregunta y lo que voy a decir, por favor, desarrollarlo, que sería, en España existe todo un sistema de titulación propia, muchísimo más desarrollada que en Francia. Les diplômes d'université sont très développés en Espagne y esto puede tener una relación con el desarrollo internacional, porque la pregunta sería ¿qué interés tiene un estudiante internacional con obtener una titulación nacional española que no propia de la universidad? Creo que sería interesante comparar con el sistema francés. Larga pregunta, lo siento. Merci. In English? He asked me to answer in English, so now in English. In fact, in Spain, the reality is that the legislation and the public authority that applies to universities in general is different from region to region. So it means that a public university receives money only from the regional government, not from the national government. Only that. I mean a block grant. Of course, there are also competitive resources for science, for research projects, and so on. But I talk only about the block grant of a university. So each public university has its own block grant that comes from the regional government. That's all. What about, in our case, a private non-for-profit university? We don't have a block grant, so we receive zero money from the public administration. Of course, we can compete for research projects and research money, and we do it at the European level, regional and national level. So if you split this data and these figures inside Spain, it will be completely different from one region to another, and also the evolution, okay? I don't know if I answer you the first part of the question. The second one, what about the official degrees and the own qualifications? As you know, in several parts of the world, university degree is official
from the very moment that the university offers this degree. It does not happen in Spain. In Spain, as I tried to explain you before, when a university has the idea, the initiative to create a new program, the time that we require for the official approval is 2 years, 2 years and a half, if you are lucky. 4 here? 5? Oh, what a pity. So, if you are a student that came from, let's say, Australia, probably what you are looking for it's a program with enough quality, regardless if it is a qualification only from a university or a qualification, official qualification of that country or another. If you are a European student, it's a little bit different. But from an international, really international students, more or less is exactly the same. So, what about the regulation on own qualifications in Spain? It's lighter in the terms that the university can decide this year what they teach during the next academic year. So you don't have to pass a process of a pre-qualification of the program. But at the end, the qualification is during the day-to-day, if the program has enough quality or not. So it's a little bit different from one thing to another. If you remember our figures about the number of the percentage of international students at our university changed from 18 to 16 when we just take apart the students that study in own programs than the official programs. Sí, aquí tienes una pregunta de la Asamblea que dice: ¿por qué existen tan pocos o ninguno, ¿no?, estudiante africano, más precisamente de marroquí, ¿no?, de Marruecos, puesto que el norte de Marruecos es hispanohablante, en tu universidad? ¿Es una opción de la propia universidad? No. Y, por otra parte, ¿cómo se tratan desde un punto de vista financiero a los estudiantes extranjeros en cuanto a la matrícula, los gastos de matrícula? In terms of the North African students in Spain, I don't know why, but we are not attracting students for the North Africa in general, except University of Granada, or several universities, y Cádiz también, several universities in the south of Spain. Granada is completely different, completely different, but really don't know. There is some joke in Spain that the students in the north of Africa flies over Spain to France. So if you have the reason why, or the secret, just tell us. So it's not a strategic decision, it's a reality. My vice rector says, why not money? Why not money? I don't know. And what about the fees? At the European level, the students can move from one country to another, and the fee will be exactly the same as a local student. It happens in France, in Germany, and so on. In terms of international students, in Spain, the university has the ability to apply different fees. So it means that a university, public or private, regardless of the legal status, can decide which is the fee. So if you are a public university, the problem is to know what means full cost per students. So public universities, at least in Catalonia, have been doing an exercise that trying to identify the accountability of all the costs. So finally, to know what is the full cost of an international student for trying to apply to its fee. So in my university is exactly the same. Otra pregunta. Pero si está en español. Bien. In 2 minutes. Esta la contesto en español, ¿vale?
las asociaciones de universidades católicas en el mundo existen, pero debo confesar que las interrelaciones, que el nivel de colaboración es relativamente bajo a este nivel, ¿no? Es relativamente bajo. Esto lo digo a nivel global, lo cual no significa que a nivel más local sí que estén existiendo ciertas relaciones que se pueden pues, aprovechar. Por ejemplo, nosotros no somos exactamente una universidad católica, somos una universidad de inspiración cristiana, pero sí que tenemos un acuerdo estratégico con dos universidades católicas de España. Una es la Universidad de Deusto, en el País Vasco, y la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Tenemos un acuerdo estratégico, pero tenemos acuerdos estratégicos con otras universidades. Es decir, no creo que, y por el tema que esencialmente hoy estamos reunidos aquí, el tema de la internacionalización, la ideología de la universidad sea un factor determinante. Sinceramente, al menos en nuestras cifras, nuestras relaciones no está afectando de un modo directo. Très bien, merci beaucoup, muchas gracias. Voilà. Une question? Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant qu'on aille manger? Non, ce sera peut-être après alors. Voilà. On retient quand même peut-être sur le fond la proposition qui nous est faite de réfléchir à collaboration versus concurrence. Je pense que c'est un élément un petit peu divergent qui a été énoncé dans la proposition de Maria Josep, que nous remercie à nouveau.